Este video va a tratar del movimiento obrero, desde el sistema económico capitalista, las principales razones del movimiento obrero, las ideologías marxistas y socialistas y por último cómo se relaciona el movimiento obrero con los ideales del comunismo y las bases del capitalismo. Las bases del capitalismo. Primero vamos a empezar por qué es. El capitalismo es un sistema económico y social que se basa en la propiedad privada de los medios de producción. Esto quiere decir que todo aquello que se encuentra en una fábrica le pertenece al propietario. No hay intervención del Estado. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica en la que se producen lápices que yo comercio y me generan ingresos, todos esos ingresos me pertenecen a mí. El Estado no tiene que ver en ese proceso. Por lo tanto, yo como propietaria de la fábrica decido cómo distribuir los bienes. En la revolución industrial, el propietario de cada fábrica decidía cuánto pagar a cada uno de sus empleados. Entonces, el problema venía cuando el propietario abusaba de su poder, dejando muy poquitos ingresos para las clases obreras y el proletariado. Esto genera una desigualdad social porque el propietario estaba recibiendo mucho y la clase obrera y el proletariado recibían muy poco, especialmente el proletariado, que era el encargado de producir la materia prima. Las principales razones que causan el movimiento obrero. La principal razón u objetivo del movimiento obrero fue la búsqueda del proletariado por mejorar su calidad de vida, en cuanto a reducir las largas jornadas de trabajo, mejorar la seguridad y salud de los obreros trabajadores y exigir un aumento salarial. Este pensamiento, derivado de las transformaciones liberalistas de la época, es causado por las condiciones laborales que estaban determinadas por el hecho que el capital garantizaba los derechos y privilegios. Esto quiere decir que en una sociedad capitalista de poder adquisitivo, los más desfavorecidos eran la clase obrera. Teniendo en cuenta las condiciones de explotación laboral de los obreros, ellos tenían tres posibilidades, las cuales eran subir de clase social, algo muy difícil debido a la competencia laboral que existe por el individualismo, en la que cada campesino artesanal procura sobresalir en el trabajo industrial de las ciudades. Por otro lado, está la posibilidad de desmoralizarse, que es entrar en un estado de desequilibrio mental debido a la desesperación y la sumisión en el alcohol. Y por último, la posibilidad de rebelarse, en la cual, al contrario del individualismo, se buscaba la condición colectiva para realizar rebeliones en masa, dando paso a movimientos como este, el movimiento obrero, del cual se derivan tres soluciones generales, que son la formación de asociaciones y sindicatos, las múltiples huelgas y protestas y la difusión de nuevas ideas o movimientos políticos. El socialismo se dividió en dos pilares fundamentales. Por un lado, el socialismo utópico. El autor es Saint-Simon, con el objetivo de construir una sociedad ideal basada en el reparto equitativo de los beneficios del trabajo. En segundo lugar, el socialismo científico y el marxismo. El autor es Marx y Engels, que buscaban el mercantilismo histórico. El marxismo se basó en las teorías del Blanqui, la filosofía de Lassalle y el liberalismo económico. En efecto, se logra el mercantilismo histórico, la lucha entre clases sociales con el fin de lograr una sociedad igualitaria, la teoría de la plusvalía, que consistía en un salario mínimo de acuerdo con las jornadas de trabajo, y por último la dictadura del proletariado, un periodo de transición en el cual los burgueses y el proletariado negociaban para llegar a un acuerdo razonable, teniendo como base la igualdad. El marxismo se puso en práctica en diferentes acontecimientos. El primero, a partir del luismo, la primera forma de protesta obrera, en las cuales se empezaron a destruir las máquinas como símbolo de nueva forma del trabajo. Asimismo, también se puso en práctica en el cartismo, el cual consistía en una carta del pueblo que exigía el sufragio universal y la participación popular para lograr una igualdad entre clases sociales. Por otro lado, en las internacionales, es decir, unas asociaciones en donde se reúne la mayoría de la clase obrera de diferentes países para discutir asuntos
que fomenten la igualdad de clases sociales para así lograr la dictadura del proletariado, se pusieron en prácticas varios ideales marxistas. Asimismo, en la Primera Internacional, la cual tuvo el objetivo de terminar con el capitalismo, se enfocó principalmente en las luchas de clases sociales. Sin embargo, el marxismo tenía un opositor, el anarquismo, es decir, un movimiento que abolía la autoridad del Estado y quería la desaparición de la propiedad privada. Debido a esta rivalidad que hay entre estos dos ideales, no se logra el objetivo en la Primera Internacional. Por último, se forman los sindicatos, que eran asociaciones que, al igual que el ludismo y el cartismo, buscaban la defensa del interés obrero. Este era un espacio en el que se reunían los trabajadores de las industrias por un bien común, que era la búsqueda de una mejora en las condiciones que debían vivir a diario los pertenecientes al proletariado para subsistir. Todos estos ideales expuestos anteriormente nos llevan a la gran pregunta: ¿cuál es la verdadera relación que existe entre el movimiento obrero y los ideales capitalistas y comunistas? Relación entre el capitalismo y la revolución industrial. Durante la revolución industrial, el capitalismo fue el sistema económico empleado. Los dueños de los medios de producción tenían el deber de manejar los ingresos y también decidían la forma en la que los bienes iban a ser distribuidos. En estas decisiones, el Estado no tenía ningún tipo de influencia, porque esos recursos no les pertenecían. Eran la propiedad privada de los empresarios o dueños de las fábricas. De aquí nace el movimiento obrero, porque el proletariado y los trabajadores se dan cuenta que el dinero no está siendo distribuido de una manera justa y que ellos cargan con grandes responsabilidades y tienen largas jornadas de trabajo, pero no son justamente recompensados. Relación entre el movimiento obrero y el comunismo. El movimiento obrero fue una forma de protesta por parte de las personas pertenecientes al proletariado y a las clases trabajadoras. Ellos luchaban por una justa distribución de los bienes, ya que su horario de trabajo era muy extenso y tenían lo mínimo para sobrevivir. Estas personas notaban que el problema estaba en cómo los propietarios abusaban de su poder y distribuían los bienes. Por lo tanto, querían volver a un sistema comunista, en el que el Estado distribuyera los bienes de manera justa y todos fueran iguales. Sin embargo, esto es un modelo económico y político muy utópico, que es muy difícil de lograr. En este orden de ideas podemos llegar a la conclusión que a lo largo del siglo XIX, en Europa, más específicamente en Inglaterra, el ideal utópico de libertad e igualdad, propuesto por ejemplo en el marxismo y en el socialismo, y las miserables condiciones del proletariado llevan a los trabajadores a tomar la decisión de rebelarse y hacerse escuchar para exigir un cambio, causando con el movimiento obrero grandes reivindicaciones de sectores sociales, en las cuales efectivamente hubieron cambios, pactos, movimientos, rivalidades, reuniones, entre otras, causadas por la clase obrera, con las cuales empieza a existir una idea del reconocimiento y verificación determinada de los derechos legales igualitarios, equitativos y libres para todos los hombres sin importar su capital.